Capítulo 21. San José enfermo y achacoso, María trabaja para sostenerle. Tránsito de San José. María reúne las dos vidas activa y contemplativa, edad viril de Cristo. El Señor no carecía de medios para sostener la vida humana, la de su Santísima Madre y la de San José. Pues el hombre no vive solo de pan, sino también de su palabra divina. Podía milagrosamente proveer la comida cada día. Pero al mundo le faltaría este ejemplo sublime: ver a su Santísima Madre, Señora de toda la creación, trabajar para adquirir el alimento. Y a la misma Virgen le faltaría este premio inmenso, si no hubiera acumulado aquellos merecimientos tan grandes. El Hijo Santísimo y la Divina Madre no comían carne, su sustento era solo pescados, frutas o hierbas, todo ello con admirable templanza y abstinencia. Para San José, ella preparaba comida con carne, y aunque en todo resplandecía la necesidad y la pobreza, uno y otro suplían con el aliño y el sazón que les daba nuestra divina princesa, junto con su fervorosa voluntad y el agrado con que lo administraba. Dormía poco la diligente señora, gran parte de la noche la gastaba en el trabajo, y el Señor lo permitía más que cuando estaban en Egipto. Por este camino real, llevó al esposo de su Santísima Madre, San José, a quien amaba su Majestad sobre todos los hijos de los hombres, y para acrecentar sus merecimientos y su corona, antes de que se le acabara el tiempo de merecerla, le dio en los últimos años de su vida algunas enfermedades, calenturas y dolores vehementes de cabeza y coyunturas del cuerpo, muy sensibles, que le afligieron y extenuaron mucho. Y sobre estas dolencias, tuvo otro modo de padecer más dulce, pero muy doloroso, el que le resultaba de la fuerza del amor ardentísimo que tenía. Porque era tan vehemente, que muchas veces experimentaba vuelos y éxtasis tan impetuosos y fuertes, que su espíritu purísimo rompería las cadenas del cuerpo, si el mismo Señor, que se los daba, no le asistiera con virtud y fuerzas para no desfallecer en el dolor. Nuestra gran reina era testigo de todos estos misterios. Conocía el interior de San José. Miraba y penetraba la candidez y pureza de aquella alma, sus afectos inflamados, sus altos y divinos pensamientos, la paciencia y mansedumbre columbina de su corazón, en las enfermedades y dolores. Pero como la prudentísima esposa lo atendía todo y le daba el peso y la estimación digna, llegó a tener por San José tal veneración, que ninguna ponderación puede explicarla. Trabajaba con increíble gozo para sustentarle y regalarle, aunque el mayor de los regalos era guisarle y administrarle la comida sazonadamente con sus virginales manos. Y porque todo le parecía poco a la Divina Señora, respecto de la necesidad de su esposo, y menos en comparación de lo que le amaba, solía usar de la potestad de reina y señora de toda la creación. Y con ella, algunas veces mandaba a los manjares que aderezaba para su santo enfermo, que le dieran especial virtud, fuerzas y sabor al gusto. Servíale la comida la emperatriz del cielo puesta de rodillas. Y cuando estaba más impedido y trabajado, le descalzaba en la misma postura. En su flaqueza, le ayudaba llevándole del brazo. Y aunque el humilde santo procuraba animarse mucho y excusar a su esposa algunos de estos trabajos, no era posible impedírselo. Por la noticia que ella tenía, conociendo todos sus dolores y flaqueza del dichoso varón, y las horas, tiempos y ocasiones de socorrerle en ellos, acudía luego la divina enfermera y asistía a lo que su enfermo tenía necesidad. En los últimos 3 años de la vida del santo, cuando se agravaron sus enfermedades, le asistía la reina de día y de noche. Jamás hubo otro enfermo ni lo habrá tan bien servido, regalado y asistido. Tanta fue la dicha y los méritos del varón de Dios, José. Porque él solo mereció tener por esposa a la misma que fue esposa del Espíritu Santo. Corrían ya 8 años, desde que las enfermedades y dolencias del más que dichoso San José le ejercitaban, purificando cada día más su generoso espíritu, en el crisol de la paciencia y del amor divino. Y creciendo también los años con los accidentes, se iban debilitando sus flacas fuerzas. Desfallecía el cuerpo y se acercaba al término inexcusable de la vida,
en que se paga el común estipendio de la muerte que debemos todos los hijos de Adán. Un día antes de morir, sucedió que, inflamado todo en el divino amor, tuvo un éxtasis altísimo que le duró 24 horas. Y en este grandioso rapto vio claramente la divina esencia. En ella se le manifestó sin velo ni rebozo lo que por la fe había creído, así de la divinidad incomprensible, como del misterio de la encarnación y redención humana. Volvió San José de este rapto lleno su rostro de admirable resplandor y hermosura, y su mente, toda deificada de la vista del ser de Dios. Expiró el santo y felicísimo José, y María le cerró los ojos. Llegó todo el curso de la vida de San José a 60 años y algunos días más. Porque de 33 se desposó con María Santísima, y en su compañía vivió 27, poco más. Y cuando murió el santo esposo, quedó la gran señora en edad de 41 años, y entrada casi medio año en 42. Porque a los 14 fue desposada con San José. Los 27 que vivieron juntos hacen 41, más lo que corrió del 8 de septiembre, hasta la dichosa muerte del Santísimo Esposo. En esta edad, se halló la Reina del Cielo con la misma disposición y perfección natural, que había conseguido a los 33 años. Porque ni retrocedió, ni se envejeció, ni desfalleció de aquel perfectísimo estado. Tuvo natural sentimiento y dolor de la muerte de San José, porque le amaba como a esposo, como a santo y como amparo y bienhechor suyo. La perfección de la vida cristiana se reduce toda a las dos que conoce la Iglesia, vida activa y vida contemplativa. Estas son las dos hermanas Marta y María, una quieta y regalada, otra solícita y turbada, y también las otras dos hermanas y esposas, Lía y Raquel, una fecunda, pero fea y de malos ojos, otra hermosa y agraciada, pero al principio estéril. El juntar estas dos vidas es el colmo de la perfección cristiana, pero tan dificultoso, como se vio en Marta y María, en Lía y Raquel. Que no fueron solo una, sino dos diferentes, cada una para representar la vida que significaba, porque ninguna de las dos pudo comprender entrambas en su representación. Con la dificultad que hay, de juntarlas en un sujeto en grado perfecto, a un mismo tiempo. Sola María Santísima juntó estas dos vidas en grado supremo, sin que en ella se embarazara la contemplación altísima y ardentísima, por las acciones exteriores de la vida activa. En ella estuvo la solicitud de Marta sin turbación, y el reposo y sosiego de María, sin descansar en el ocio corporal. Tuvo la hermosura de Raquel y la fecundidad de Lía, y sola nuestra gran reina comprendió en la verdad lo que significaron estas diferentes hermanas. Y aunque sirvió a su esposo enfermo y le sustentó con su trabajo, y junto con esto a su hijo, no por eso, en estas acciones y ocupaciones interrumpía, ni cesaba, ni se embarazaba su divinísima contemplación. Ni se hallaba necesitada de buscar tiempos de soledad y retiro, para serenar su pacífico corazón y levantarse sobre los más supremos serafines. Pero con todo eso, cuando se halló sola y desocupada de la compañía de su esposo, ordenó su vida y ejercicios, a ocuparse solo en el ministerio del amor interior. Manifestóla también el mismo Señor que, para el moderado alimento que habían de usar, bastaba trabajar algún rato del día. Porque de allí adelante no habían de comer más de una sola vez por la tarde. Pues hasta entonces habían guardado otra orden, por el amor que tenían a San José, y para acompañarle por su consuelo en las horas y tiempos de la comida. Desde entonces no comieron el hijo y su madre más de una sola vez, a la hora de las 6 de la tarde, y muchos días la comida era solo pan. Otras, añadía la Divina Señora, frutas y hierbas, o pescado, y este era el mayor regalo. Y aunque siempre fue suma la templanza y admirable la abstinencia, cuando quedaron solos fue mayor, y no dispensaron sino en la calidad del manjar y en la hora de comer. Cuando eran convidados, comían en cantidad poca, sin excusarse. Comenzando a ejecutar el consejo que, después, había de dar a sus discípulos cuando fuesen a predicar. No había sido impedimento, la presencia del Santo José,
para que la madre tratase a su hijo con toda reverencia, sin perder punto ni acción de las que debía y convenían entonces. Pero después que murió el santo, ejercitó la gran señora, con más frecuencia, las postraciones y genuflexiones que acostumbraba. Porque siempre era mayor la libertad, para esto, en presencia de los ángeles solos, que en la de su mismo esposo, que era hombre. Muchas veces estaba postrada en tierra hasta que el mismo Señor la mandaba levantar. Y muy frecuentemente le besaba los pies, otras veces la mano, y de ordinario, con lágrimas de profundísima humildad y reverencia. Y siempre estaba en presencia de su majestad, con acciones o señales de adoración y ardentísimo amor, pendiente de su divino beneplácito, atenta a su interior para imitarle. Y aunque no tenía culpas, ni una mínima negligencia o imperfección en el servicio y amor de su Hijo Altísimo, con todo esto estaba siempre como están los ojos del siervo y de la esclava, cuidadosos en manos de su dueño, para alcanzar de ellos la gracia que desea. Con los mismos ángeles santos, tuvo la Reina del Cielo en este tiempo contiendas y emulaciones, sobre las acciones ordinarias y humildes que, eran necesarias, para el servicio del Verbo humanado, y de su humilde casa. Porque no había en ella quien las pudiera hacer, fuera de la misma emperatriz y divina señora, y estos fieles vasallos y ministros, que asistían para esto en forma humana, prontos y cuidadosos para acudir a todo. La gran reina quería hacer por sí misma todas las cosas humildes con sus manos, de barrer y aliñar las pobres alajicas, limpiar los platos y vasos, y disponer todo lo necesario. Pero los cortesanos del Altísimo, como verdaderamente corteses y más prestos en las operaciones, aunque no más humildes, solían adelantarse en prevenir estas acciones, antes que su reina llegase a ellas. Y tal vez, y muchas a veces, los encontraba su Alteza ejecutando lo que ella deseaba hacer. Estaba ya, el Salvador del mundo, en edad de 26 años, y como su santísima humanidad procedía en la natural perfección, y se llegaba al término, guardaba admirable correspondencia en la demostración de sus mayores obras, como más vecinas a la de nuestra redención. Parece que, a nuestro modo de entender, ya no se podía resistir tanto, ni detener en el ímpetu de su amor, y el deseo de adelantarse en la obediencia de su eterno Padre, en santificar a los hombres. Afligíase mucho, oraba, ayunaba. Y salía más a los pueblos y a comunicar con los mortales. Y muchas veces, pasaba las noches en los montes, en oración, y solía detenerse 2 y 3 días fuera de su casa, sin volver a su madre. Capítulo 22. El precursor en el desierto, bautismo de Cristo, la tentación, ayuno de 40 días, primeros discípulos, primer milagro en las bodas de Caná. Llegó el tiempo destinado y aceptable de la eterna y suprema sabiduría, en que la voz del Verbo humanado, que era Juan, se oyese clamar en el desierto. Salió de la soledad el nuevo predicador Juan, vestido de unas pieles de camellos, ceñido con una cinta o correa también de pieles, descalzo el pie por tierra, el rostro macilento y extenuado, el semblante gravísimo y admirable, y con incomparable modestia y humildad severa. El ánimo, invencible y grande, el corazón inflamado en la caridad de Dios y de los hombres. Sus palabras eran vivas, graves y abrasantes, como centellas de un rayo despedido del brazo poderoso de Dios, y de su ser inmutable y divino. Apacible para los mansos, amable para los humildes, terrible para los soberbios, admirable espectáculo para los ángeles y hombres, formidable para los pecadores, y horrible para los demonios. Y tal predicador, como instrumento del Verbo humanado y como le había menester aquel pueblo hebreo, duro, ingrato y pertinaz, con gobernadores idólatras, con sacerdotes avarientos y soberbios, sin luz, sin profetas, sin piedad, sin temor de Dios, después de tantos castigos y calamidades, donde sus pecados le habían traído. Y para que en tan miserable estado, se le abriesen los ojos y el corazón, para conocer y recibir a su reparador y maestro. Había hecho el santo anacoreta Juan, muchos años antes, una grande cruz que tenía en su cabecera, y en ella, hacía algunos ejercicios penales,
y puesto en ella, oraba de ordinario en postura de crucificado. No quiso dejar este tesoro en aquel yermo, y antes de salir de él, se la envió a la Reina de cielo y tierra con los mismos ángeles, que en su nombre la visitaban, y la dijesen en qué manera, aquella cruz, había sido la compañía más amable y de mayor recreo, que en su larga soledad había tenido. Y que se la enviaba como rica joya, por lo que en ella se había de obrar. Los artífices de esta cruz que tenía San Juan, fueron los ángeles, que a petición suya, la formaron de un árbol de aquel desierto. María la recibió con dulce dolor, y amarga dulzura en lo íntimo de su corazón, confiriendo los misterios que, muy en breve, se obrarían en aquel madero. No ignoraba la prudente madre que corría el tiempo, porque ya su hijo había entrado en los 30 años de edad, y que se acercaba el término, y plazo de la paga, en que había de satisfacer por la deuda y los hombres. En la ocasión que salió nuestro Redentor a ser bautizado por San Juan, había entrado ya en 30 años de su edad, y recibió el bautismo a los 13 días después de cumplidos los 29 años. No puedo yo ponderar el dolor de María en esta despedida, ni tampoco la compasión del Salvador, porque todo encarecimiento y razones son muy cortas y desiguales, para manifestar lo que pasó por el corazón de hijo y madre. Dejando nuestro Redentor a su madre en Nazaret y en su pobre morada, prosiguió las jornadas hacia el Jordán, donde su precursor, Juan, estaba predicando y bautizando cerca de Betania, la que estaba de la otra parte del río y por otro nombre se llamaba Betabara. Iba el Señor de las criaturas solo, sin aparato, sin ostentación ni compañía, y el supremo Rey de los reyes, desconocido y no estimado de sus mismos vasallos, y tan suyos, que por sola su voluntad tenían el ser y conservación. Su real recámara era la extrema y suma pobreza y desabrigo. Prosiguió nuestro Salvador el camino para el Jordán, derramando en diversas partes sus antiguas misericordias, con admirables beneficios que hizo en cuerpos y almas de muchos necesitados, pero siempre con modo oculto, porque hasta el bautismo no se dio testimonio público de su poder divino y grande excelencia. Llegó, pues, entre los demás, y pidió a San Juan le bautizase como a uno de los otros, y el bautista le conoció, y postrado a sus pies deteniéndole le dijo: «Yo he de ser bautizado. ¿Y vos, Señor, venís a pedirme el bautismo?». Respondió el Salvador: «Déjame ahora hacer lo que deseo, que así conviene cumplir toda justicia». En esta resistencia que intentó el bautista, de bautizar a Cristo nuestro Señor, y pedirle el bautismo, dio a entender que le conoció por verdadero Mesías. Acabando de bautizar San Juan a Cristo nuestro Señor, se abrió el cielo, y descendió el Espíritu Santo en forma visible de paloma sobre su cabeza, y se oyó la voz del Padre, que dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo yo mi agrado y complacencia». Prosiguió Cristo nuestro Señor desde el Jordán su camino al desierto, sin detenerse en él, después que se despidió del Bautista, y solo le asistieron y acompañaron los ángeles. Llegó al puesto que en su voluntad llevaba prevenido, que era un despoblado entre algunos riscos y peñas secas, y entre ellas estaba una caverna o cueva, muy oculta, donde hizo alto, y la eligió por su posada para los días de santo ayuno. Postróse en tierra, con profundísima humildad, y pegóse con ella. Continuó la oración puesto en forma de cruz, y esta fue la más repetida ocupación que en el desierto tuvo, pidiendo al Eterno Padre por la salud humana, y algunas veces, en estas peticiones, sudaba sangre, por la razón que diré cuando llegue a la oración del huerto. Muchos animales silvestres de aquel desierto vinieron a donde estaba su criador, que algunas veces salía por aquellos campos, y allí con admirable instinto le reconocían, y en testimonio de esto, daban bramidos y hacían otros movimientos. Pero muchas más demostraciones hicieron las aves del cielo, que vino gran multitud de ellas a la presencia del Señor, y con diversos y dulces cánticos le manifestaban gozo, y le festejaban a su modo, e insinuaban agradecimiento de verse favorecidas con tenerle por vecino del yermo y que le dejase santificado con su presencia real y divina. Comenzó su majestad el ayuno, sin comer cosa alguna por los 40 días que perseveró en él, y le ofreció al Eterno Padre,
para recompensa de los desórdenes y vicios que los hombres habían de cometer con el de la gula, aunque tan vil y abatido. Pero muy admitido y aún honrado en el mundo, a cara descubierta, y al modo que Cristo nuestro Señor venció este vicio, venció todos los demás. Salió Lucifer de las cavernas infernales a buscar a nuestro divino Maestro para tentarle. Llegó al desierto, y viendo solo al que buscaba, se alborozó mucho, porque estaba sin su madre, y como no habían entrado en batalla con nuestro Salvador, presumía la soberbia del dragón que, ausente la madre, tenía el triunfo del hijo seguro. Pero llegando a reconocer de cerca al combatiente, sintieron todos gran temor y cobardía, no porque le reconociesen por Dios verdadero, que de esto no tenían sospechas, viéndole tan despreciado, ni tampoco por haber probado sus fuerzas con él, que sólo con la divina Señora las habían estrenado, pero el verle tan sosegado, con semblante tan lleno de majestad y con obras tan cabales y heroicas, les puso gran temor y quebranto. Cuando comenzó la tentación era el día 35 del ayuno y soledad de nuestro Salvador, y duró hasta que se cumplieron los 40 que dice el Evangelio. Manifestóse Lucifer, representándose en forma humana, como si antes no le hubiera visto y conocido. Y la forma que tomó para su intento, fue transformándose en apariencia muy refulgente, como ángel de luz, y reconociendo y pensando que el Señor con tan largo ayuno estaba hambriento, le dijo: «Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan con tu palabra». Propúsole si era hijo de Dios, porque esto era lo que más cuidado le podía dar, y deseaba alguna señal para reconocerlo. Pero el Salvador del mundo le respondió solo con las palabras: «No vive el hombre con solo pan, sino también con la palabra que procede de la boca de Dios». Hallóse atajado Lucifer con la fuerza de esta respuesta y con la virtud que llevaba oculta, pero no quiso mostrar flaqueza ni desistir de la pelea. Y el Señor, con su permiso, dio lugar a que prosiguiese en ella y le llevase a Jerusalén, donde le puso sobre el pináculo del templo, y se descubría gran número de gente, sin ser visto el Señor de alguno. Propúsole a la imaginación, que si le viesen caer de tan alto sin recibir lesión, le aclamaran por grande, milagroso y santo. Y valiéndose también de la Escritura, le dijo: «Si eres hijo de Dios, arrójate de aquí abajo, que está escrito: Los ángeles te llevarán en palmas, como se lo ha mandado Dios, y no recibirás daño alguno. También está escrito: No tentarás a tu Dios y Señor». En esta respuesta estaba el Redentor del mundo con incomparable mansedumbre, profundísima humildad, y tan superior al demonio en la majestad y entereza, que con esta grandeza y no verle en nada turbado, se turbó más aquella indómita soberbia de Lucifer, y le fue de nuevo tormento y opresión. Intentó otro nuevo ingenio de acometer al Señor del mundo por ambición, ofreciéndole alguna parte de su dominio, y para esto le llevó a un alto monte, donde se descubrían muchas tierras, y alevosa y atrevidamente le dijo: «Todas estas cosas que están a tu vista te daré, si postrado en tierra me adorares». Respondió su majestad con imperioso poder: «Vete de aquí, Satanás, que escrito está: a tu Dios y Señor adorarás, y solo a Él servirás». En aquella palabra, «Vete, Satanás», que dijo Cristo nuestro Redentor, quitó al demonio el permiso que le había dado para tentarle, y con imperio poderoso, dio con Lucifer y todas sus cuadrillas de maldad, en lo más profundo del infierno, y allí estuvieron pegados y amarrados, en las más hondas cavernas, por espacio de 3 días, sin moverse, porque no podían. Y después que se les permitió levantarse, hallándose tan quebrantados y sin fuerzas, comenzaron a sospechar que quien los había aterrado y vencido, daba indicios de ser el Hijo de Dios humanado. En estos recelos perseveraron con variedad, sin atinar del todo con la verdad, hasta la muerte del Salvador. Pero despechábase Lucifer por lo mal que se había entendido en esta demanda, y en su propio furor se deshacía. ¿No dicen los evangelistas: «Donde estuvo nuestro Salvador en este tiempo, después del ayuno, ni las obras que hizo, ni el tiempo que se ocupó en ellas»? Pero lo que se me ha declarado, es que estuvo su majestad casi 10 meses en Judea, sin volver a Nazaret a ver a su madre, ni entrar en Galilea, hasta que,
llegando en otra ocasión a verse con el Bautista, le dijo por segunda vez, Ecce Agnus Dei. Y le siguieron San Andrés y los primeros discípulos, que oyeron al Bautista estas palabras, y luego llamó a San Felipe. Estos 10 meses gastó el Señor en ilustrar las almas y prevenirlas con auxilios, doctrina, y admirables beneficios, para que despertasen del olvido en que estaban, y después, cuando comenzase a predicar y hacer milagros, estuviesen más prontos para recibir la fe del Redentor y le siguiesen, como sucedió a muchos de los que dejaba ilustrados y catequizados. Verdad es que en este tiempo no habló con los fariseos y letrados de la ley, porque éstos no estaban tan dispuestos para dar crédito a la verdad de que el Mesías había venido, pues aún después no la admitieron, confirmada con la predicación, milagros y testimonios tan manifiestos de Cristo nuestro Señor. Más a los humildes y pobres, que por esto merecieron ser primero evangelizados e ilustrados, habló el Salvador en aquellos 10 meses, y con ellos hizo liberales misericordias en el reino de Judea, no sólo con particular enseñanza y ocultos favores, sino con algunos milagros disimulados, con que le admitían por gran profeta y varón santo. A los 10 meses después del ayuno, que nuestro Salvador andaba en los pueblos de Judea, obrando como en secreto grandes maravillas, determinó manifestarse en el mundo. Para esto volvió su majestad a la presencia de su precursor y bautista Juan, porque mediante su testimonio, se comenzase a manifestar la luz en las tinieblas, y estando prevenido San Juan con esta ilustración, vio al Salvador que venía para él, y exclamando con admirable júbilo de su espíritu en presencia de sus discípulos, dijo, Ecce Agnus Dei. Mirad al Cordero de Dios, este es. Oyeron a San Juan, 2 de los primeros discípulos que estaban con él, y en virtud de su testimonio, le fueron siguiendo. Y convirtiéndose a ellos su majestad amorosamente, les preguntó qué buscaban. Y respondieron ellos, que saber dónde tenía su morada, y con esto los llevó consigo, y estuvieron aquel día con él. El uno de estos 2, dice, era San Andrés, hermano de San Pedro. Con los 5 discípulos, que fueron los primeros fundamentos para la fábrica de la nueva iglesia, entró Cristo predicando y bautizando públicamente por la provincia de Galilea. Esta fue la primera vocación de estos apóstoles, en cuyos corazones, desde que llegaron a su verdadero Maestro, encendió nueva luz y fuego del divino amor, y los previno con bendiciones de dulzura. Pidieron estos 5 primeros discípulos al Señor, que les diese consuelo de ver a su madre y reverenciarla. Y concediéndoles esta petición, caminó vía recta a Nazaret, después que entró en Galilea, aunque siempre fue predicando y enseñando en público, declarándose por maestro de la verdad y vida eterna. Muchos comenzaron a oírle y acompañarle, llevados de la fuerza de su doctrina, de la luz y gracia que derramaba en los corazones que le admitían, aunque no llamó por entonces a su séquito más que a los 5 discípulos que llevaba. Prosiguió su camino nuestro Salvador a Nazaret, informando a sus nuevos hijos y discípulos, no solo en los misterios de la fe, sino en todas las virtudes, con doctrina y con ejemplo, como lo hizo en todo el tiempo de su predicación evangélica. Para esto visitaba a los pobres y afligidos, consolaba a los tristes y enfermos en los hospitales y en las cárceles, y con todos hacía obras admirables de misericordia en los cuerpos y en las almas, aunque no se declaró por autor de algún milagro hasta las bodas de Caná. Al mismo tiempo que hacía este viaje nuestro Salvador, estaba su madre previniéndose para recibirle con los discípulos que llevaba, porque de todo tuvo noticia la Gran Señora, y para todos hizo hospicio, aliñó su pobre morada, y previno solicitar la comida necesaria. El evangelista San Juan, que al fin del capítulo 1 refiere la vocación de Natanael, que fue 5º discípulo de Cristo, comienza el capítulo 2 de la historia evangélica, diciendo, y el día 3 se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús, y también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Y su dignación, que lo ordenaba todo, aceptó el convite, fue luego a él para santificar el matrimonio y acreditarle, y dar principio a la confirmación de su doctrina con el milagro que sucedió, declarándose por autor de él. Por esta razón,
aunque su divina majestad había hecho otras maravillas ocultamente, pero no se había declarado ni señalado por autor de ellas en público, como hasta aquella ocasión, que por eso llamó el evangelista a este milagro, principio de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Y el mismo Señor dijo a su Madre Santísima que hasta entonces no había llegado su hora. Sucedió esta maravilla, el mismo día, que se cumplió 1 año del bautismo de Cristo nuestro Salvador, y correspondía a la adoración de los reyes. Entró el Maestro de la vida en la casa de las bodas, y saludó a los moradores, diciendo: «La paz del Señor y la luz sea con vosotros», como verdaderamente estaba asistiendo su majestad con ellos. Hizo luego una exhortación de vida eterna al novio, enseñándole las condiciones de su estado, para ser perfecto y santo en él. Lo mismo hizo la Reina del Cielo con la esposa, a quien con razones dulcísimas y eficaces la amonestó de sus obligaciones. La prudente señora hablaba muy pocas palabras, y sólo cuando era preguntada o muy forzoso, porque siempre oía y atendía a las del Señor y a sus obras, para guardarlas y conferirlas en su castísimo corazón. Raro ejemplo de prudencia, de recato y modestia fueron las obras, palabras y todo el proceder de esta gran reina en el discurso de su vida. Y en esta ocasión no sólo para las religiosas, pero en especial a las mujeres del siglo, si pudieran tenerle presente en tales actos como el de las bodas, para que en él aprendieran a callar, a moderarse, y componer el interior y medir las acciones exteriores sin liviandad y soltura. Pues nunca es tan necesaria la templanza como cuando es mayor el peligro, y siempre en las mujeres es mayor gala, hermosura y bizarría el silencio, detenimiento y encogimiento, con que se cierra la entrada a muchos vicios, y se coronan las virtudes, de la mujer casta y honesta. En la mesa, comieron el Señor y su madre de algunos regalos de los que servían, pero con suma templanza y disimulación de su abstinencia. Sucedió que faltó vino en la mesa, por dispensación divina, para dar ocasión al milagro, y la piadosa reina dijo al Salvador: «Señor, el vino ha faltado en este convite». Respondióle su majestad: «Mujer, ¿qué me toca a mí y a ti? Aún no es llegada mi hora». Esta respuesta de Cristo no fue de reprensión, sino de misterio. Es también de advertir que su divina majestad no pronunció estas palabras con semblante de reprender, sino con magnificencia y serenidad apacible. Conoció la gran señora todo este sacramento, y dijo a los criados que servían a la mesa: «Haced lo que mi hijo ordenare». Mandó el Redentor del mundo a los ministros de las mesas que llenasen de agua sus sidrias o tinajillas, que según las ceremonias de los hebreos tenían para estos misterios. Y habiéndolas llenado todas, mandó el mismo Señor que sacasen de ellas el vino en que las convirtió y lo llevasen al architriclino, que era el principal en la mesa y hacía cabecera en ella, y era uno de los sacerdotes de la ley. Y como gustase del milagroso vino, admirado llamó al novio, y le dijo: «Cualquier hombre cuerdo pone primero el mejor vino para los convidados, y cuando están ya satisfechos pone lo peor, pero tú lo has hecho al revés, que guardaste lo más generoso para lo último de la comida». No sabía el architriclino entonces el milagro, cuando gustó el vino, porque estaba en la cabecera de la mesa, y Cristo nuestro Maestro con su madre y discípulos, en los lugares inferiores y de abajo, enseñando con la obra lo que después había de enseñar con la doctrina, que en los convites no echemos el ojo al mejor lugar, sino que por nuestra voluntad elijamos el ínfimo. Luego, se publicó la maravilla de haber convertido nuestro Salvador el agua en vino, y se manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, como dice el evangelista, porque de nuevo creyeron y se confirmaron más en la fe. Y no solo creyeron ellos, sino otros muchos de los que estuvieron presentes, creyeron que era el verdadero Mesías, y le siguieron, acompañándole hasta la ciudad de Cafarnaúm, a donde con su madre y discípulos, dice el evangelista, que fue su majestad desde Caná. Y allí dice San Mateo que comenzó a predicar, declarándose ya, por maestro de los hombres.